Bueno, vamos a hablar ahora con Nicolás Colman. Nicolás Colman es abogado y vamos a hablar del tema Uber. Bueno, porque el tema está en discusión acá en Neuquén, sí, pero en el resto de las ciudades también. Y se dieron circunstancias muy particulares. En Roca hubo, no es aprehensión, pero hubo detección de choferes de Uber por parte de inspectores municipales, y que, claro, esto ha derivado después en trámites judiciales o en causas judiciales. Quien está patrocinando a esos choferes de Uber es Nicolás Suárez Colman, con quien estamos al teléfono. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cuál es el principal argumento de la defensa para decir los choferes de Uber o Uber pueden trabajar o no pueden trabajar en ciudades en donde no está reglamentado todavía el desembarco de las plataformas? Bueno, mira, a ver, en principio lo que hay que aclarar es que Uber es una aplicación que no brinda absolutamente ningún servicio. Uber es una plataforma o aplicación que lo único que hace es conectar a dos partes para celebrar un contrato. Es decir, quien tiene un vehículo y quiere llevar a alguien a algún lado y quien necesita que lo transporte. Esos contratos son de carácter privado, son contratos que están regulados por el propio Código Civil y que son plenamente legales en la Argentina. Después, lo único exigible para que eso pueda concretarse es que la persona que tiene un auto y lo pone al servicio de Uber, lo realice a través del cumplimiento de las condiciones básicas para manejar. Tener un vehículo en regla, es decir, con la BTV al día o que aún no necesite la BTV, tener un carnet de conducir y tener un seguro, que además Uber le proporciona un seguro extra para evitar tener cualquier tipo de responsabilidad en algún hecho que pueda ocurrir. Entonces no estamos ante un contrato de transporte público como sí lo es el contrato de transporte de colectivos o de taxis, porque los taxis en realidad lo explotan privados, pero es transporte público urbano de pasajeros y necesita sí o sí de una habilitación municipal y además de todo un control administrativo que Uber no lo requiere, porque esto es, Juan se encontró con Pedro y lo llevó hasta tal lado y le cobró tal dinero, digamos, es otra cosa. Y la municipalidad de General Roca y la mayoría de las municipalidades, en principio, lo único que les interesa es recaudar, no están preocupados en realidad por la seguridad de los pasajeros de Uber, como deslizó por lo menos la intendente María Emilia Soria, que estaba preocupada por la falta de seguros. Bueno, los taxis tienen un solo seguro, los Uber tienen dos, para que ustedes se den una idea. Entonces, acá hay un fin meramente recaudatorio y también un fin de garantizarle a un grupo más minúsculo de personas un negocio en el cual no solo no tienen competencia, sino que también no tienen ninguna obligación y esfuerzo por mejorar ese servicio que se presta. Entonces esa falta de competencia también afecta a la calidad del servicio, y cuando aparece o irrumpe una aplicación que permite que las personas entre particulares se crucen y puedan avanzar en un contrato de transporte mucho más rápido, mucho más barato, sin tanta burocracia administrativa, bueno, realmente estas aplicaciones terminan no solo dominando el mercado, sino que también los propios taxis son los que después terminan utilizando Uber Taxi. Doctor, ¿cómo le va? Santiago lo saluda. A ver, es muy fino, ¿no? Porque, digamos, yo comparto absolutamente, nadie se puede meter en un acuerdo entre privados, pero ¿qué pasa si hay un caso de inseguridad? Por ejemplo, ¿el Estado allí se tiene que prever eso que puede ocurrir o no? ¿Tampoco allí debería meterse el sector público? ¿A qué te referís con un caso de inseguridad? Bueno, no sé, digo, esta idea de que desconocidos se encuentren y uno lo lleve al otro, también puede abrir la puerta a que los delincuentes aprovechen esa confianza, entre comillas, o esa oportunidad que les aparece para robar, para asaltar, para lo que fuere, ¿no? Bueno, mira, a ver, en principio... No sé si creo que no ha pasado demasiado, pero... sí. A ver, las aplicaciones estas obligan a que la persona que conduce el vehículo brinde toda su información. Bien. Desde su documento de identidad, desde sus datos fiscales, está toda la información volcada en la aplicación. Esa información aparte
es a la que accede cualquier particular, y después me parece que la responsabilidad en un hecho ilícito que puede ocurrir, ya sea de un chofer de colectivo, de un pasajero dentro de un colectivo, de un taxi, de una mototaxi, de un delivery, de lo que fuere, eso ya tiene una reglamentación en el Estado, que eso es el Código Penal, y me parece que sobre regular sobre algo que no tiene sentido y que ya está regulado sería por ahí caer en una sobrenormatización de las cosas que no resuelve el problema, porque hoy por hoy, a ver, el hecho de que haya un contrato público de transporte de taxi no te garantiza que el taxista el día de mañana no te encañone. Y de hecho creo que la mayoría de las personas a las que vos le preguntás se sienten mucho más seguras trabajando o transportándose en un Uber donde cuentan con toda la información, pueden hacer seguimiento, le pueden enviar las rutas y los seguimientos a sus amigos, a sus contactos para que los estén siguiendo, tiene botones de alerta, tiene mucha más nivel de seguridad Uber que el taxi común. De hecho, hoy la Municipalidad de Neuquén está intentando lanzar una aplicación de taxi para modernizar este servicio que realmente es arcaico, y que además la sociedad deja de usarlo porque empieza a no sentirse segura con la forma de contratar un vehículo, un taxi, digamos, que Nicolás, ahí sí no sabes con quién te subes. Claro, Nicolás, te interrumpo porque independientemente de esta discusión, de este debate argumental, lo cierto es que hay una polémica y hay también una suerte todavía de situación que no se termina de definir y que es un debate que se da en cada ciudad. La pregunta es, ¿hay algún antecedente jurisprudencial, digamos, hay alguna sentencia de la justicia que permita o que, digamos, que clarifique este tema y que marque el camino, que marque el derrotero, o todavía también en ese aspecto está en discusión o está en debate? Bueno, el sindicato de peones de taxis de la ciudad de Buenos Aires, cuando desembarcó Uber, que también realizaron una suerte de cacería con los choferes de Uber, como pasa hoy en General Roca, fueron con una denuncia penal contra los choferes de Uber por utilizar, digamos, un servicio público, explotar un servicio público sin licencia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue recontra clara en que no existía ningún tipo de actividad delictiva en la prestación de un servicio entre privados. No se explayó sobre si la aplicación o el uso de una aplicación es legal o no es legal. Sí lo hizo el Superior Tribunal de Mendoza, que sí fue recontra claro en el tema y dijo, a ver, es un servicio distinto, no es un servicio público porque no tiene regulación estatal y no puede tener regulación estatal porque son contratos privados de transporte que se pueden prestar. A ver, vos tenés un lugar, lo puedes utilizar en Roca, en Neuquén, en Chubut, mañana voy de viaje a Brasil y puedo prestar servicios de Uber en Brasil, para que vos te des una idea. Entonces no hay forma de regular el marco de acción. ¿Y qué es lo que dice la justicia? La verdad es que es un estado de libre competencia, tienen que competir para mejorar sus servicios y para bueno, disputarse el mercado, esa es la realidad. Entonces ahí es donde me parece que los choferes de taxis están errando el debate, porque el problema no es una batalla contra Uber, sino que tiene que ser una batalla contra las municipalidades que les cobran una tasa mensual de desinfección, una tasa de habilitación, una tasa de rehabilitación, una tasa de control, le exigen un nivel de documentación excesiva y después terminas con autos viejos que no los pueden renovar porque tienen demasiado costo, y un servicio que tiende a no mejorar porque realmente te lleva este peso estatal a no mejorar por la cantidad de burocracia que tienen que llevar. En cambio Uber, bajar la aplicación, cargar la documentación, empezás a trabajar. Y esto es lo que me parece que tienen que empezar a debatir los taxis, que el Estado deje de ser tan voraz en esto y les garantice prestar un servicio de forma mucho más ágil. Nicolás, ¿cómo va? Buen día, Rocío, lo saluda. ¿Qué tal, Rocío? Entonces, con estas afirmaciones, la persona que presta servicio en Uber podría seguir haciéndolo sin miedo de alguna manera a recibir represalias, porque justamente seguramente muchas personas están interesadas en incursionar en Uber, pero están esperando la habilitación oficial de parte del Consejo Deliberante. A ver, te reitero, en realidad los consejos deliberantes no pueden regular sobre un contrato privado de transporte entre dos personas. Lo único que tiene que cumplir la persona que lleva un pasajero de un lado a otro con Uber es cumplir con las normas mínimas de tránsito, que son las que ya están escritas. Entonces, a ver,
¿Va a haber represalias por parte del Estado? Sí, porque evidentemente lo único que le interesa al Estado es recaudar y tener 50, 100, 200, 300 licencias como esclavas en las cuales se garantiza un nivel de recaudación y que con Uber y esto no estaría pasando. Entonces, sí va a haber por parte del Estado actividades como la que pasó en Roca, donde un taxista tomó un Uber y llevó el Uber a su punto para dejar el pasajero, era un lugar donde estaban esperando los funcionarios municipales para labrar y secuestrar un vehículo. Pero bueno, esto va a suceder hasta que la gente termine diciendo, mira, nosotros usamos Uber y el Estado ya no puede avanzar sobre eso. Creo que tiene que ver con un comportamiento de la sociedad hacia el Estado respecto de qué es lo que el Estado puede regular o no puede regular, porque realmente las facultades no las tiene. Doctor Nicolás Suárez Colman, muchas gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil. Por favor, es un placer para mí conversar con ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Nicolás Suárez Colman, y este tema de debate permanente, bueno, esto tiene que ver en realidad con lo que ocurrió en Roca, pero que, repetimos, bueno, agarraron, se diría, a otro Uber. Sí, uno no se lo imagina en esos términos, ¿no? Porque claro, no sabes cómo decirlo, porque ¿qué? Atraparon, no estaba haciendo nada, ¿estaba haciendo algo ilegal o no, digamos? No, no es una ilegalidad porque no está haciendo una actividad ilegal. Claro. No es ilegal. Es una actividad que el municipio se adjudica, o los municipios se adjudican la facultad o la potestad de regular, y alguien la está prestando sin esa regulación, sin estar alcanzado por esa regulación. No es una cuestión ilegal. Los taxistas dicen es una aplicación ilegal. No, no es ilegal. Si fuese ilegal, habría personas condenadas o estarían en procesos, causas judiciales en el ámbito penal contra los responsables. Y no hay ese tipo, no existen ese tipo de acciones. Por eso la pregunta respecto de si hay una sentencia que empiece a clarificar desde el punto de vista de la justicia en qué nos encontramos, con qué nos encontramos frente a esto. Pero sí lo que tenés es esa facultad o esa potestad que se arrogan los estados municipales y decir, no, esto es competencia nuestra, nosotros regulamos y si vos querés trabajar de esto, bueno, vení, sentate y pasá por la oficina primero. Claro. Bueno, un temazo, porque es un temazo. ¿Hasta dónde tiene que meterse el Estado en estos acuerdos privados? Porque vamos a suponer que no es Uber, una empresa consolidada y que factura. Vamos a suponer que es un gran grupo de amigos que empiezan a hacer correr una aplicación o un grupo de, che, ¿por qué no estamos en contacto para llevarnos unos a otros en nuestros vehículos particulares? Digo, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? Lo que pasa es que el Estado dice, bueno, pero es una actividad económica y por lo tanto me tengo que meter a regular, ¿no? Vos sabés que lo que planteaba recién Suárez Colman es un dato interesante porque dice, la aplicación lo que permite es conectar a dos personas. Sí. Es decir, y el municipio lo que quiere decir, muchachos, ustedes tienen que tributar con la comuna. Yo no sé, pero me da toda la sensación de que sería prácticamente lo mismo decirle a Mercado Libre, decir, che, dame una habilitación comercial. Claro. ¿Por qué? Y porque vos estás también operando aquí en mi ciudad. Y esos tipos te dicen, no, pero lo nuestro es que conectamos a uno que vende en tal lugar y otro que vende y que compra. Claro, pero hay un intercambio de dinero, digamos, es una actividad económica, cobran una comisión y ahí ya me parece que sí, ya cae bajo alguna, o es pasible de alguna regulación, como todas las actividades económicas, digamos, ¿no? Bueno, pero Facebook pasa lo mismo, Mínimo y también de es una red social internacional, con Facebook Marketplace. Sí, claro, es internacional. A ver, claro. Vos imaginate que le obligues a todo ese tipo de aplicaciones o de plataformas o de lo que sea a tramitar una licencia comercial en cada uno de los municipios y poblaciones, localidades, que todo. Sí, claro. Sí, lo terminás arruinando a la iniciativa. No tiene sentido común. Estoy buscando el punto en el cual el Estado tendría alguna legitimidad para meterse en esto, pero bueno, así estamos. Está Pedro, che. Está Pedro, nos vamos a la tanda, hasta el señor Pedro Nelkov con el informativo, tanda y venimos.